posición. Ya se toma conocimiento y lo veremos en la comisión, esto en diciembre en todo caso, pues sería importante hacer el esfuerzo de que vaya alguien de la comisión a representarlo. Sí, presidente, si me permite, es que ella complementó esto señalando que también y que iban a el lanzamiento de la actividad es ahora, a mediados de agosto. Entonces, ella sería como que hubiera un... No. Está funcionando en Valparaíso, pero si en Valparaíso lo podemos hacer coordinar con algún día de sesión. Digamos, claro, porque ellos también pedían auspicio el logo del Senado, como ha ocurrido en otras oportunidades también. Ya, pues véalo usted el contenido del oficio. Ya, muy bien. Ok. Y finalmente una comunicación de la misma presidenta de la Asociación Chilena de Periodistas Profesionales, mediante el cual remite una recomendación de speaker para el Congreso del Futuro del próximo año, al señor Javier Cortada y don Ben Rain, y adjunta los antecedentes de cada uno. Carolina. Gracias, presidente. Existe una única modalidad desde hace 2 años de recomendación de expositores y es a través de un formulario. Yo se lo voy a hacer llegar para que sea canalizado por una única vía, porque es la única forma de hacer seguimiento a las sugerencias. Es como ventanilla única. ¿Está bien? Entonces, Carolina, ¿usted le solicita, le envía los antecedentes? Sí, yo le escribo. A ver, Carolina, aproveche el impulso a ver una explicación, o sea, cómo estuvo en la inauguración, así que sé que estuvo muy virtuoso la inauguración del Congreso Futuro Jóvenes, pero el clima del futuro nos anduvo dificultando la segunda de la reunión en el GAM, así que ¿por qué no nos informa? Así es, se cumplió de acuerdo a lo estipulado el primer día, la primera jornada, el 1 de agosto, desde las 9:15, aprox, 9:15, 9:30, en la sala de sesiones hasta las 14:15 aproximadamente. Nos acompañó el presidente de la República, en nombre del Senado estuvo también el presidente del Senado, pero en su representación habló el presidente de esta comisión, el senador Coloma. También estuvo la ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Aysén Echeverry, y también el vicepresidente ejecutivo de la Fundación Encuentros de Futuro, Guido Girardi. Era la primera vez que se hacía en formato video podcast. Nos hicimos asesorar para que fuese un montaje acorde a las juventudes. Tenemos muy buenos reportes tanto de la puesta en escena como de público. Sin embargo, tal como usted lo decía, en la segunda jornada del viernes 2 el clima no nos acompañó y como ya es bien sabido, hubo múltiples cortes de luz y el GAM fue afectado también. Durante la mañana nosotros estuvimos hablando entre 7 y 8 de la mañana, que el GAM ya había tenido 3 cortes de luz, por lo tanto no tenía mucho sentido hacerlo, considerando también de que los colegios habían tenido con suspensión de clases, así que tampoco íbamos a tener un público importante que se había inscrito, por lo tanto se va a reagendar en una fecha que prontamente va a ser informado, idealmente dentro de agosto, debido a que es el mes de las juventudes, pero la fecha todavía no se las podemos dar porque tenemos que ver no solamente con el GAM, que es el que está prestando el espacio, sino que con los organizadores, en este caso los miembros de la comisión, a ver si es que nos pueden acompañar alguno de esos viernes, y con la fundación, que significa hacer nuevamente toda una puesta en escena para esa fecha. Así que los resultados y los números que nosotros nos habíamos propuesto fueron con creces superados, así que estamos muy contentos con la versión. Muchas gracias, efectivamente puedo dar fe que eso fue así, igual que la ministra estuvo presente en la inauguración, que fue muy interesante. Ya, pues yo entiendo, la verdad es que yo agradezco, mucha gente no sabe, pero como de las 6 de la mañana estaban todos movilizados, digamos, para tratar de ver qué se hacía, y creo que fue la mejor medida, digamos, porque efectivamente el GAM, no solamente el GAM, sino que el país entero, algunas regiones del país se paralizaron,
Y eso hace imposible físicamente hacer un evento de esta naturaleza, pero está bien que lo tengamos, que la segunda parte que la podamos cumplir, así que lo dejamos anotado y le agradezco todo el esfuerzo al equipo, digamos, que hizo este congreso. Gracias. Ministra, vámonos al punto de la tabla, que vamos a verlo primero en una conversación, voy a hacer un pequeño recuerdo de la sesión que usted estaba acompañando al presidente en Emiratos Árabes, digamos, entonces no pudo ir, pero estuvo representado. Y ahí se avanzó en parte de lo que se había acordado respecto del articulado, pero surgió para debatir un poquito más calmado, y claro, voy a tener que representar yo al Senado, y también quiero decirle a quienes estén viendo por televisión que como hay visita de Estado del presidente Lula, está cerrado todo a varias cuadras de diferencia y o sea, pudieron pasar 2 senadores, digamos, que dieron el quórum, pero van a volver, pero los otros no han podido llegar, me avisó, entonces estamos bien complicados respecto a tomar decisiones en las circunstancias sobrevinientes, como fue esta visita, y además por razones de agenda se retrasó, porque también lo habíamos visto, pero como se suponía que terminaba antes, no hicimos cambios, pero efectivamente no ha ingresado todavía el presidente Lula, entonces eso hace muy complejo, digamos, la llegada. Pero yo quiero hacerme cargo del tema de fondo para discutirlo, respecto de la duda de la forma al final que va a tener si es un organismo autónomo de derecho público, una corporación autónoma que va a establecer la estructura, función, el régimen jurídico de lo que debería ser, digamos, esta nueva institucionalidad en materia de perspectiva de desarrollo sostenible. Entonces, yo quiero agradecer al equipo técnico que estuvo trabajando intensamente, pero entiendo, digamos, que al final era una decisión más bien de política en el sentido grande, digamos, y por eso queríamos ver respecto de la propuesta que ustedes hacen, y me quiero hacer cargo también de lo que se conversó en la sesión anterior respecto de dudas respecto a la conformación tanto en su número. También quiero dejar, hubo experiencia, me quedó, por eso se lo quiero transmitir, el senador Cuscoqui, que transmitió con mucha fuerza que a él, como le tocó ser ministro de Cultura, pudo comprobar, digamos, la eficacia de los organismos también según el número de personas, y que había, si era una institucionalidad muy grande, al final es muy poco eficiente, y eso le queríamos plantearle, digamos, respecto de qué es lo que están pensando ustedes. Usted sabe que nosotros presentamos una indicación para darle un carácter de organismo autónomo. Entonces yo diría son 2 temas grandes: la estructura jurídica de por qué ustedes llegan a esta propuesta que han hecho, la dependencia, que es un tema que tiene su importancia propia, digamos, si va a depender del Ministerio del Interior, de la Presidencia de la República, de las Express, del Ministerio de Ciencia, que son las alternativas que hemos estado escuchando. Y tercero, la conformación, porque ahí hay sugerencias y su nombramiento, que son los temas. Entonces, para poder intercambiar visiones, que están en todo caso los mismos técnicos que ayudaron, digamos, están aquí presentes, así que a ver si nos puede ayudar en esa línea. Le ofrezco la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Doy fe de lo difícil que está llegar al Senado y moverse por el centro Santiago hoy día. Sí, las visitas de Estado siempre generan estas complicaciones en el centro Santiago. Y también quería agradecer la participación de los senadores Chaguán y Durresti en la gira con el presidente a los Emiratos Árabes Unidos. La verdad es que fue una gira que tuvo un fuerte componente científico-tecnológico, y creo que para todas las discusiones que tenemos en esta comisión es súper útil también que hayamos podido, casi que como comisión, ir a mostrar también lo que está ocurriendo en Chile. Efectivamente el equipo me puso al tanto de las discusiones y me voy a referir a los 3 puntos porque creo que son del corazón del proyecto y que, como lo dijimos cuando se presentó para su votación en general, es el espacio donde queríamos tener efectivamente una discusión, porque son distintas las miradas y era importante tener como la visión colectiva respecto a estos temas.
Sí voy a pasar por el proceso reflexivo que tuvimos al interior del Ejecutivo, por qué llegamos a esta solución, sin perjuicio de que, por supuesto, no estamos casados con ella y la idea es poder discutirlo. Respecto al primer punto de la naturaleza jurídica, debatimos largamente sobre las distintas formas de autonomía que existían en el Estado. Están las autonomías constitucionales y luego están estos organismos autónomos, como son muchos de los servicios que hoy día existen. Y en el caso de estos organismos autónomos, lo que se genera es un vínculo administrativo con algún ministerio, independiente de que reporten, por ejemplo, al presidente de la República, no así jerárquico. Yo lo vivo regularmente con la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, donde efectivamente tenemos un vínculo que es de gestión presupuestaria, pero yo no le puedo dar instrucciones directamente a la directora porque ella es la jefa del servicio y por lo tanto puede ejercer esa autonomía. Ahora, no quisimos plantearlo como una autonomía constitucional, que era parte de la propuesta que venía de, o que entendíamos, venía del grupo de expertos que trabajó acá en la Comisión de Desafío del Futuro, por un tema de evolución de la autonomía. Hoy día el Estado tiene pocas capacidades de prospectiva. Están más o menos disgregadas, es una musculatura que tenemos que ir aprendiendo y por lo tanto ese aprender en el Estado se hace en general desde la misma estructura del Estado y cuando vinculamos la capacidad de perspectiva con el órgano ejecutivo, en este caso, que son los distintos ministerios, lo que se genera es también ese cambio cultural progresivo que fue lo que planteamos a la hora de proponer esta institucionalidad. De decir, no hacemos borrón y cuenta nueva respecto de todo lo que ocurrió, ni hacemos un cambio muy drástico en lo que viene hacia adelante, sino que tomamos la experiencia de lo que fue el Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad, que luego fue para el Desarrollo y que hoy día es de CTCI, que es una experiencia virtuosa porque efectivamente ha logrado mantener políticas a lo largo del tiempo asociado a distintos ministerios sectoriales, Express, Economía y Ciencia, cada uno de ellos, y mantener esa misma lógica, pero mejorando la musculatura y la capacidad de incidencia efectiva que tiene. Y es por eso que nos alejamos de la idea de tener una autonomía constitucional y nos quedamos con un órgano al interior del Ejecutivo, de manera de que, al menos en esta etapa, y por eso lo planteo siempre como una evolución, porque eventualmente de aquí a un par de años más nos damos cuenta de que ya existen las capacidades para pensar en una autonomía constitucional, al menos en esta etapa, es pensar en un formato donde la institucionalidad no esté completamente separada del brazo ejecutor y por lo tanto pueda tener esa incidencia directa, no solo desde lo mandatorio, pero desde el componente cultural que se necesita en la forma de trabajar. Y eso nos llevó al segundo punto, que es el de la dependencia, que fue bastante debatido y que estaba asociado a la decisión del punto anterior. ¿Y por qué escogimos el Ministerio del Interior y no otro? Y la razón tiene que ver con los propios cambios que está sufriendo el Ministerio del Interior a propósito de la creación del Ministerio de Seguridad Pública. El nuevo Ministerio del Interior, una vez aprobada esa ley, si es que llega a buen puerto en el fondo, que entendemos que va avanzando de buena manera, no sé si alguien más tiene otra información, pero entendemos que avanza. Hay una mixta mañana. Hay una mixta mañana, claro. Este nuevo Ministerio del Interior va a tener funciones que son muy distintas a las que conocemos hoy día, más alejadas de la contingencia y más asociadas a la coordinación interministerial. De hecho, la División de Coordinación Interministerial de la SECPRES pasaría a este nuevo Ministerio del Interior, por ejemplo, así como la División de Estudios y otras instancias que lo que hacen es ordenar a los distintos ministerios y servicios que funcionan en el Ejecutivo para que su función sea más coordinada. Y esta capacidad de coordinación es esencial a la hora de, desde la perspectiva, incidir en el diseño de las políticas públicas. De hecho, si uno mira el proyecto de ley, replica a nivel de política comités interministeriales, el de CTCI con el de Desarrollo Productivo Sostenible, con esa lógica, con la lógica de entender que empezamos a enfrentar desafíos y problemas que no son sectoriales, sino que son intersectoriales y que requieren de muchos ministerios, así como se requieren de muchas disciplinas para ser abordados. El nuevo Ministerio del Interior va a tener esa capacidad, la de coordinación, y por lo tanto va a tener la capacidad de mandatar a los distintos ministerios y de forzar esa coordinación que es tan difícil. Pero además, este nuevo Ministerio del Interior
al tener esta función de coordinación interministerial, funciona en una lógica de primus inter pares y por lo tanto tiene un poder que es mayor que el que podría tener un Ministerio de Ciencia o un Ministerio de Economía. Y aquí, un poco para la historia de la discusión, muchos nos dijeron, pero con esto están desarmando la institucionalidad de ciencia y estamos quitándole poder al Ministerio de Ciencia. Y la verdad es que nosotros lo vemos un poco distinto, en el sentido de que sí, efectivamente, el Ministerio de Ciencia se reduce quizás en institucionalidad porque el CTCI sale de acá, pero la transversalidad de la ciencia y la tecnología se hace mucho más evidente al estar en una función que es la de coordinación interministerial y por lo tanto quizás al ministerio mismo no lo estamos fortaleciendo, pero al tema, que es lo que nos interesa, que es la ciencia y la tecnología, sí le estamos dando una transversalidad que creemos es necesaria y que radicada en un ministerio que va a tener además la función de coordinar a los otros ministerios, le da una potencia y un poder que es distinto al que tiene hoy día, por ejemplo, el CTCI. Y aquí yo me imagino que el senador Cruzco que lo habrá vivido también con el Ministerio de la Cultura, los ministerios está presente, sectoriales. no pudo físicamente, fue impedido por la... Ahí está. Pero le agradezco mucho que esté por Zoom. Pues no, Gracias, presidente. Los ministerios sectoriales tenemos la dificultad de que los temas sean considerados por las otras carteras con la prioridad que a veces se requiere. Y eso es algo que se resuelve con este lugar donde se instala el Consejo. Y por último, respecto a la composición, y esto también algo lo discutimos cuando recién presentamos el proyecto de ley, los asesores todavía están trabajando en distintas alternativas, pero yo quisiera adelantarme un poco a esa discusión. Y en el fondo plantear dos temas. Uno, que tiene que ver con la participación de autoridades territoriales en los gobiernos regionales, que si bien están hoy día en el proyecto de ley, lo recogimos en gran parte de la propuesta que hizo el grupo de expertos de esta propia comisión. El ex senador Sergio Vitar fue muy explícito en considerar la necesidad de pertinencia territorial y de incorporación en los territorios en la construcción de la estrategia de prospectiva. Y esa es la razón por la que fue incorporado dentro de la propuesta inicial. Ahora, concordamos, y es parte del desafío que creo tenemos en las próximas semanas con lo que señalaba el senador Cruzco, que un grupo de 15 no es fácil de gestionar. Un grupo más chico es un poco más fácil de gestionar. Sí hay algunas cosas que creemos son esenciales. Una es que en el perfil de quienes participan de ese consejo, tiene que estar bien arraigado en ciencia y tecnología, porque eso es lo que nos da como la carne o el sustento para poder hacer la prospectiva. También creemos que es fundamental tener la mirada de desarrollo productivo en esos perfiles, que viene más del lado de lo que debiese mandatar este Consejo en torno a la política de desarrollo productivo sostenible. Y por último, es muy necesario contar con gente que sepa de políticas públicas en esta materia, porque finalmente lo que esperamos es que la estrategia tenga una incidencia y por lo tanto tiene que tener alguna conciencia en su diseño de cómo puede efectivamente implementarse y traducirse en medidas específicas. Entonces, más que como insistir con esa composición, queríamos transmitir cuáles son aquellos elementos que creemos nos parecen necesarios y que conversan con los tres. Por eso creo que es importante conversar las tres cosas. En el fondo, un organismo que está de alguna manera vinculado con el Ejecutivo para asegurar cambio cultural e incidencia real, que esté en un ministerio que tiene la fortaleza que va a tener el nuevo Ministerio Interior y que en su composición no se olvide cuál es su origen, que es Ciencia, Tecnología y Desarrollo Productivo Sostenible. Ese es como el resumen de por qué planteamos lo que planteamos. Ok. Muchas gracias, digamos. Lo primero no entendí bien, ministra, pero puede haber sido, o sea, me queda claro respecto a la dependencia, me queda claro respecto de la composición, me queda claro en el sentido que ustedes están abiertos a revisarla, tomando determinados criterios o principios, digamos, que yo creo que lo compartimos, básicamente, y creo que eso fue parte de la discusión. Estamos hablando justamente, senador Durresti, de su preocupación respecto a la composición, en donde el Ejecutivo ha mostrado su disponibilidad a repensar, digamos, el nombramiento exacto, pero sí velar porque haya
una representatividad, que no necesariamente tiene que ver con la forma normal. Lo que no me quedó tan claro es la posición respecto de la organización jurídica misma, digamos, porque entiendo que ustedes optaron porque no sea un organismo autónomo, que me parece bien, digamos, pero respecto hay formas distintas, organismo autónomo, corporación autónoma, hay formas diferentes de buscar esa autonomía. Entonces no sé si usted nos puede ayudar un poco con ese criterio. Antes, para ir juntando consulta, senador Durresti. Presidente, por su intermedio, en la discusión de la figura jurídica, ministra, sería bueno estudiar, para no agotarlo acá, algunas entidades que funcionan en el Estado. Por integrar la Comisión de Obras Públicas hemos tenido trabajo, el senador Coloma en su momento también participó en la ley del Fondo de Infraestructura, que era una figura jurídica, hoy día se llama Desarrollo País, tiene una figura jurídica bastante peculiar. Sesionamos la semana pasada revisando, estudiando sus alcances. Ahí hay un tipo de figura. Están los órganos autónomos, pero es importante la naturaleza jurídica por dos cosas. Una, por el presupuesto, que yo creo que es importante dotarla de una autonomía, de una capacidad de estudio, de prospectiva. Y lo otro, ministra, o mejor dicho, dos cosas más. Uno era en relación a la composición. Yo creo que tiene que ser de alta designación, de alta investidura, como usted señala, con pertinencia científica, pero también de política pública, pero no fraccionada. Yo creo que hay algunos organismos que desgraciadamente está en la composición que no junta ni pega posteriormente, y es el solo funcionamiento lo hace muy difícil y no hay un liderazgo, no hay un concepto colectivo y es una situación, a mí me parece, yo creo que esto es del presidente de la República, es del Estado de Chile para asesorarlo. Yo confío que hay tanto el presidente con el ministro, la ministra de Ciencia respectivo, ese mundo, con el contrapeso político del Senado, la asignación, hace eso y eso incluso ya se desprende después del gobierno de turno y es como nos toca en muchos nombramientos, que el nombramiento de un gobierno pasa 2 gobiernos más y lo ratificas o lo cambias después, entonces no está en el ciclo. Y tercero, ministra, un elemento que quedó dando vuelta en una discusión que incluso sostuvimos después de la sesión, y perdón si ustedes lo abrieron ahora en la discusión, es dónde se sitúa, dónde se radica, y creo que ahí está Ella planteó el Ministerio del Interior. Ya, yo ahí tengo alguna observación y lo conversábamos con Sergio Vitar y informalmente con el presidente y otros integrantes, que el Ministerio del Interior históricamente tiene una impronta que es principalmente el impulso político. Estamos aprobando y creo que será ley este año el Ministerio de Seguridad Pública, en que le va a sacar una serie de aspectos y no sabemos cómo va a quedar el Ministerio del Interior. Yo tengo una convicción, una creencia que más bien debiera estar en el presidente de la República. El segundo piso, hoy día vis a vis, en lo que no es una figura jurídica, es un invento, una creación que parte principalmente con el presidente Lago, de un conjunto de asesores que se sitúan en el segundo piso, pero creo que no tienen personalidad jurídica y simplemente es un conjunto de personalidades, de funcionarios que lo apoyan. Los segundos pisos han tenido mayor o menor rutilancia, depende de quién los encabeza, pero yo creo que la ubicación en el segundo piso denota una asesoría al jefe de Estado, y uno entiende que ahí hay política pública, más que política de gobierno, que es lo que hacen ustedes como ministros y ministras en los gabinetes o gabinetes sectoriales. Entonces, yo buscaría estos 3 equilibrios. Una designación coherente, variada, con pertinencia, con todos los elementos necesarios, pero con unidad, para que no sea un pegoteo de intereses. 2, una personalidad jurídica que te permita la suficiente autonomía para moverte y para trascender a los gobiernos de turno. Y tercero, la ubicación casi espacial o de pertinencia, y ahí yo tengo algunas observaciones por el Ministerio del Interior, porque
conociendo su historia, creo que no corresponde ahora, y con un Ministerio de Interior desprovisto del orden público y ese aspecto, creo que tampoco. Creo que es mejor ubicarlo en presidencia, algo parecido al segundo piso, y por eso no sé si alguien conocerá o de los asesores o jurídicamente qué es lo que es el segundo piso. No creo que sea, no existe, digamos. Es un enteleque, es un conjunto de asesores de confianza, pero al menos ese espíritu hay que tratar creo yo, de traducirlo. Y el segundo piso, insisto y reitero, por la ubicación del segundo piso, el presidente de la República le da un peso específico y una trascendencia que tiene que estar ahí. Si este Consejo tiene que interpelar o pautear o empujar o iluminar al presidente de la República, que no va a ser su presidente necesariamente, va a ser el jefe de Estado que corresponde, pero con una visión de suficiente densidad de conocimiento y de políticas públicas y de persuasión para que el presidente los considere y no sea simplemente un ente consultivo decorativo. Gracias. Senador Cuscoque, lo vi, me dijo el secretario que había pedido la palabra. Sí, presidente, muchas gracias. Bueno, varios elementos. Yo coincido. Primero, saludar a la ministra, ya lo he invitado y lamento no haber podido llegar, pero había un corte de calle, entonces había como 4 cortes desde la costanera, desde la norte-sur, y al final preferí conectarme por acá. Primero, la forma jurídica me parece menos relevante, porque acá nosotros tenemos en el Estado cosas que funcionan como corporaciones, como servicios chicos, como agencia. Hay que buscar el que funcione. Sí me parece que lo que señala el senador Durresti es importante. Mientras más cerca del presidente en un régimen como el nuestro, mejor. Mientras más chico, mejor. Nosotros tenemos experiencia en el Senado de estar llegando tarde a cada una de los nombramientos que nos toca hacer, que naturalmente, por un asunto de equilibrio, tienen un matiz político, pero entiendo que acá también va a entrar alta dirección pública, y creo que es menos, siempre resulta menos relevante el asunto político en materias sectoriales, eventualmente como esta, que requieren mucho conocimiento específico como esta, si son menos que si son más. Y cuando son más, además, los consejos, la integración de consejos suele ser menos comprometida y hay muchas vacancias, ¿ah? Hay poco compromiso con algo que en realidad como que corta poco, decide poco. Si son menos, realmente la voz de cada uno de los consejeros tiene mayor peso y mayor capacidad de decisión. Si no, esta capacidad de decisión en general, al estar generalmente también mediada por ministerios, pasa a estar en manos de quien representa al Ejecutivo. Distinto es cuando asesora directamente al presidente de la República, ¿verdad? Entonces, ahí me pasa que con los consejos poblados son ineficientes, los consejos más pequeños son más eficientes, mientras más cerca del presidente, mejores, a juicio mío. Y yo creo que para integrar, porque estaba también dentro de la propuesta la integración a nivel regional, yo creo que para integrar la voz regional, ahí puede haber alguna voz de ciencia y tecnología a través de la seremía propiamente del Consejo de Ciencia y Tecnología, para que se puedan hacer llegar insumos a los representantes. Pero si son 5 representantes, yo creo que el ideal sería 5, a mi juicio, ¿no? Estoy dando un número porque me parece que deben ser impares, pero más de 5 ya encuentro que se empieza a perder un poco el sentido. Si está cerca del presidente, si maneja algún presupuesto acotado precisamente para dar los lineamientos, estamos hablando de perspectiva, y se puede apoyar también en otras funciones en el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Yo también soy más partidario de que esto esté cerca de presidencia, que estoy viendo acá, tiene ingresos bastante exiguos, pero existe como una suerte de servicio público propiamente tal de 21.000 millones de pesos, pero para un asunto tan relevante como el que estamos estudiando, creo que me parece que debiera estar acá, y no en el Ministerio del Interior. ¿Por qué? Además, porque mientras nosotros estamos haciendo las modificaciones que va a traer el Ministerio de Seguridad Pública, que le va
va a hacer una exacción de las funciones, a mi juicio, más relevantes que tiene el Ministerio del Interior, más incluso que la función política, porque la función política en un Estado de origen portaliano como el que tenemos nosotros está dado precisamente por la capacidad que tiene de obrar sobre los cuerpos de seguridad, de orden, Fuerzas Armadas, etcétera. Bueno, pero vamos a ver qué sale de eso. Incorporar esto en un ministerio cuyo destino desconocemos cuál va a ser a la larga, porque se está pensando eventualmente adicionarle SGGOV, adicionarle SECOM, adicionarle la vocería, qué sé yo. Me parece un poco riesgoso y corre el riesgo de que todo este trabajo finalmente quede en un saludo a la bandera. Eso es Muchas gracias. mi opinión, presidente. Gracias. Muchas gracias, don Luciano. Ya tenemos dos líneas de inquietudes, digamos. O sea, yo quiero decir que convergente además respecto del tema final. Y yo también me quiero sumar. Yo tiendo a pensar también que por la naturaleza, por la búsqueda, por el sentido de Estado que hay que darle a esto, a mí me calza más vinculado a la Presidencia de la República también, digamos, ¿no? Más que el Ministerio del Interior en su antigua versión o en su nueva versión va a tener un eje inequívoco que es político. Obvio, y estoy hablando de alguien que valora la política, por lo mismo, no sé si va a tener esa lógica tan de más largo plazo, que es lo difícil que estamos tratando de armar a propósito de este proyecto. Se le quiero simplemente agregar eso y le ofrezco la palabra. Hay harta y variada inquietudes, como usted puede ver. Gracias, presidente. A ver, voy a partir con lo que dice el proyecto de ley, que yo creo que nos ayuda a entender mejor y a despejar varias de las dudas. La propuesta dice que el Consejo Nacional de Futuro y Desarrollo se crea como un organismo autónomo de carácter técnico y consultivo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, y que se relacionará con el presidente de la República a través del Ministerio del Interior. Eso es el artículo 2. Y luego en el artículo 4, donde se definen sus funciones, todas ellas, diría yo, o la gran mayoría, están vinculadas directamente con el presidente de la República. Tiene por función asesorar al presidente en el análisis prospectivo, tiene que elaborar y revisar la estrategia que se le entrega al presidente, tiene que informar al presidente y al Congreso sobre el avance de la estrategia. En fin, como las funciones están asociadas a este rol asesor del presidente de la República. Entonces, a partir de ahí quiero ir despejando dudas. Respecto de la autonomía, efectivamente hay distintas figuras. El equipo levantó, tengo torpeo, si lo encuentro, acá está. Distintos ejemplos. El Consejo de Defensa del Estado, por ejemplo, es un servicio público descentralizado, lo mismo que la Fiscalía Nacional Económica o el CERNAC. La Superintendencia de Casino es un organismo autónomo con personalidad jurídica. Hay otros que son corporaciones con personalidad jurídica y patrimonio propio. Es decir, tenemos bien una variedad de formatos posibles bien amplia. Creo que lo relevante para la discusión es lo funcional. Entonces, lo funcional, este es un organismo autónomo y por lo tanto no tiene dependencia jerárquica del ministerio al cual está asignado, al Ministerio del Interior en este caso. Eso significa que ejerce sus funciones, maneja su propio patrimonio, decide cómo sesiona y no tiene que responder a las instrucciones que le entrega el Ministerio, y la autonomía está dada por eso, en el fondo, por el poder administrar sus recursos y el no tener dependencia jerárquica. El acercamiento con la Presidencia de la República, yo tomo el punto de lo que se dice al segundo piso, efectivamente es un grupo de asesores. Hasta donde yo sé, no hay ningún organismo como constituido que dependa directamente de la Presidencia de la República, salvo los ministerios. Todos tienen esta función de hacerlo a través de algún ministerio rector. Entonces, todos se relacionan con el Presidente de la República a través del Ministerio de Ciencia y Tecnología o del que sea. Y esa es la misma figura que estamos utilizando acá. Ahora, ¿por qué el Ministerio del Interior? Y aquí voy a ser súper como concreta y práctica. Yo he sido SECPRES y he sido Ministerio de Ciencia. Y la capacidad de dirección y de incidencia que uno tiene siendo SECPRES o siendo Ministerio de Ciencia es radicalmente distinta.
Por supuesto. No se imagina, senador. En interior es aún más. O sea, cuando interior, que es quien tiene, o más bien en quien radica la función de coordinación, Pero llama. presidencia aún más. Y presidencia aún más, por supuesto. En esta cascada. Por supuesto, absolutamente. Pero dentro de la cadena, la más alta dentro de la cadena es interior. Y por lo tanto, cuando interior mandata a los otros ministerios responden a una velocidad mucho mayor y con mayor urgencia que si... Senador Durresti, La interrupción, sigo, ministra. Perdón, ministra, en la misma línea, o sea, es bueno, sí, lo mejor esto no es la teoría, sino en la práctica. Exacto. Y yo creo que ahí también el senador Coloma, de la oposición y habiendo gobernado, también yo creo que es importante la opinión, porque los gobiernos muchas veces la impronta es de un presidente, una presidenta que tiene un estilo colectivo, individual, o su capacidad, características personales, impregnan en el quehacer. Pero, perdona, la interrupción, ministra, era en esa misma línea, usted tiene la razón, o sea, ciencia influye menos que SECPRES menos que... y interiores es la cúspide. Pero, como estamos pensando en un modelo futuro, yo ahí invitaría o provocaría a que no lo pensemos solo en la estructura normal que hoy día tenemos, porque va en transformación. Primero el Ministerio del Interior, que va a ser el ministerio después de 100 y tantos años con mayor transformación, prácticamente le sacamos un riñón del funcionamiento. Y segundo, que para lo que nosotros pensamos es una visión, una dinámica absolutamente inédita en el quehacer sectorial de los 20 y tantos ministerios que tenemos. No cabe esto, porque si no lo meteríamos derechamente en ciencia, reforzaríamos ciencia para decir, ahí hacemos otra división o otra subsecretaría y le damos músculo a eso. Yo ahí, ministra, perdone la interrupción, estando absolutamente de acuerdo con usted en esta estructura que uno lo ha visto, dónde pesa más, dónde incide más, que no nos vayamos a quedar corto con una tecnología administrativa del siglo XX y queremos hacer una institución para el siglo XXI. Yo ahí no me enamoro con ninguna tesis, pero creo que no nos equivoquemos. Démosle todas las vueltas y tal vez pensémoslo en otros países como es, y también el modelo chileno, que somos algo que creo que no va a cambiar en un buen tiempo y en que hay consenso, es el presidencialismo. Atenuado o menos atenuado, pero con el peso y gravitación del jefe de Estado como impulsor de los gobiernos de turno. Retoma la palabra, ministra. Gracias, presidente. A ver, para resumir y luego referirme a lo que decía el senador Durresti. La preocupación de la autonomía creemos que está dada por la naturaleza jurídica del órgano y su independencia patrimonial en el fondo y no jerárquica. La incidencia por la composición del Ministerio del Interior, a lo que me voy a referir al final, y la cercanía con el Presidente de la República a través de las funciones que se le otorgan al órgano. Creo que esos son los tres espacios desde donde cubrimos, o creemos al menos cubrir, las preocupaciones que ustedes manifiestan. Ahora, respecto de localizarlo en lo más alto, si bien en teoría yo comparto que si estuviera alojado en el Presidente de la República sería fantástico, ojalá solo habláramos de ciencia y tecnología todo el día. También, y no tengo la respuesta, sino que más bien lo dejo para la discusión en particular de los asesores, me hace un poco de ruido, me suena un poco raro, por ejemplo, que se discuta su presupuesto por parte del presidente, como que el componente administrativo, el qué presupuesto tiene, de quién dependen los funcionarios, que es lo mismo que le da autonomía, funciona en una lógica muy distinta si está al interior de un ministerio que si está en presidencia. Creo que presidencia funciona con una lógica que es diferente. Entonces, sin perjuicio de que lo revisemos, creo que hay algo en separar el componente administrativo y presupuestario de la independencia y la función que hay que equilibrar de alguna manera. No me imagino a presidencia metido como en temas tan administrativos
como cotidianos, que es lo que debiera tener la Secretaría Ejecutiva. Pero lo planteo como duda, la verdad es que no tengo respuesta. Senador Cuscoque dio cuenta, leyó parte del presupuesto, Presidencia, en alguna de las instancias. Yo creo que eso podría también ilustrar, a ver si hay algo parecido. Senador presidente, no, tiene razón la ministra en un punto. O sea, de presidencia, yo me metí a CADIPRES a mirar interior y a mirar también presidencia. De presidencia dependen ciertos funcionarios, y a los cuales además presidencia, según lo que la ley señala, está obligada a rendir ante el Congreso quiénes son, cuáles son las contrataciones, está más o menos, hay un monto dentro de los cuales se puede contratar, como normalmente se hace cuando los ministerios vienen a rendir. Eso lo rinde efectivamente presidencia, pero no se relaciona con ningún servicio o con ninguna corporación con patrimonio propio, autónoma, como sí lo hace efectivamente, porque acá estoy en el interior. Acá está el Servicio de Gobierno Interior, está el Servicio de Prevención y Respuesta del SENAPRED, está la Subdere, hay un plan de fortalecimiento subnacional, programas de desarrollo local, la ANI, y luego la Subsecretaría del Delito, y la Subsecretaría para el Servicio Nacional de Prevención y Consumo de Drogas, ¿cómo se llama? No, ¿cómo era el antiguo? Senda. Entonces, efectivamente, tiene razón, y es verdad que generalmente estos servicios o órganos autónomos con presupuesto propio se relacionan con el gobierno a través o con el presidente de la República a través de un ministerio. En eso es cierto. Sería una novedad, en estricto rigor, que la presidencia lo hiciera, porque no tiene hoy día ningún órgano, al menos lo que yo puedo mirar de IDPRES, que se relacione con el presidente de la República. Pasa, por ejemplo, con Televisión Nacional, otro caso, en que el presidente de la República nombra al presidente de Televisión Nacional, pero se relaciona a través de la CGCOP, ¿se fija? Pero no directamente. Entonces, claro, podría ser que esto estuviera en Interior, como haya que dar después, pero bueno, Interior hoy día es la cabeza de la jerarquía ministerial, por decirlo de alguna forma. Es el auto que va detrás del presidente, no el cuarto, ni el décimo, ni el quinto. Sí, efectivamente, podría el presidente relacionarse con este órgano a través del Ministerio del Interior, teniendo la facultad de nombrar a su presidente o a algunos de sus miembros, como digo, mientras menos sean mejor, a mi juicio. Pero lo que señala la ministra es correcto en términos de lo que tenemos hoy día en la administración pública. Gracias. Tiene un salvavidas, ministro, de menos lo esperaba. No, te lo digo para que funcione, si no... Usted ha sido de la idea de presidencia y después nos abandonó con el senador Durresti, lo apoyamos con entusiasmo. Y en la mitad del río usted nos dejó botado. Presidente, solo estoy mirando lo que hay. Podemos innovar y transformarnos tal vez en algo que después se transforme en un rosario de colgajos de presidencia y que pueda ser tal vez lo más eficiente del mundo, quién sabe. Tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Por reforzar la idea, algo que pensé mientras escuchaba al senador Cuscoque, también es necesario entender que la institucionalidad que estamos creando tiene dos elementos. Uno que es el Consejo mismo, que es donde están las atribuciones de asesorar y que son nombrados con un proceso de nombramiento que involucra al presidente de la República y al legislativo. Y otro es la Secretaría Ejecutiva, que es el soporte técnico que ayuda a este Consejo a funcionar. Entonces, si lo instaláramos en presidencia, esa Secretaría Ejecutiva pasaría a ser de estos funcionarios de confianza del presidente de la República, lo que de alguna forma suena como a contrapelo de esta lógica de trascender el gobierno de turno y de no tener como una incidencia directa desde la política en lo que es la prospectiva. Es solo como un elemento más a considerar. Ok, bueno, ministra, tenemos una semana para reflexionar. Lo que sí le pediría yo al Ejecutivo, si nos puede ayudar, es buscar los organismos de dependencia del Ministerio del Interior actual. Usted hizo una referencia rápida, pero algunos dependen de Economía, otros de Justicia, otros de SECPREI. Ver experiencia un poquito
y profundizar un poco más respecto al Ministerio del Interior, que a mí me sigue atrayendo, digamos, un poquito más disminuye mi atracción después de esto, pero creo que es un punto relevante, si le parece, y porque este es el tema que tenemos que definir, porque yo me doy cuenta, digamos, que la dependencia es clave, después podemos ver la forma jurídica que asume, y tenemos claro también que en composición, y ahí podemos verla también, tenemos una idea de innovar, digamos. Usted estaría de acuerdo en revisar bien la pertenencia. Lo que sí va a quedar medio pendiente, que el senador Cuscoque, pero que no me deje aquí votado, digamos, ha planteado, digamos, de que tienen que ser menos, digamos. Usted ha insistido en el número 15, entonces ahí tratemos de buscar un escenario más de convencimiento. ¿Les parece? Ya llegó la hora. Y la próxima semana ya empezaríamos a resolver esto con las indicaciones correspondientes. Exactamente. ¿Ah? Transferencia tiene que mandar una minuta, pues. No me llegó. Bueno, vamos. Por haberse cumplido con la agenda de la sesión, se levanta. Recording stopped. Chao.